Buenos días, hermanos. Hoy es domingo 30 de agosto del 2020 y vamos a llevar a cabo el servicio de adoración de nuestra iglesia. Y les pido de favor si abren sus Biblias en el libro de los Hebreos en el capítulo 2. El libro de los Hebreos en el capítulo 2, versículo del 1 al 9. Y dice la palabra de Dios así: Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vamos a orar, mis hermanos. Nuestro Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, porque nos recuerdas que debemos de tener cuidado, Señor, con esta salvación tan grande que tú nos has dado. Señor, que ha sido por medio del sacrificio y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos estamos, Señor, porque ahora somos parte de tu familia y somos adoptados como tus hijos. Señor, queremos rogarte que tú bendigas este tiempo de adoración a tu nombre, que tú seas exaltado, Señor, porque tú mereces la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor, y gracias. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, es tiempo de adorar a nuestro Dios y tenemos que cantar con gozo al Señor en nuestros corazones. Un bloque de alabanzas. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él mora en la alabanza de su pueblo, se goza al oír nuestro clamor. Concéntrate en Él, empieza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria
respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír. Jesús está aquí, a tu lado en cualquier instante. Jesús está aquí, muy dentro de tu corazón. Jesús está aquí, en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír. Bien, mis hermanos, es tiempo de orar por las necesidades de nuestra iglesia. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice que el amor sea sin fingimiento, debemos de aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amarnos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, lloradlos con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie el mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Mi Dios y Padre, te queremos agradecer, Señor, todas las bendiciones que tú nos das a lo largo de la semana, Señor, que nos has dado más bien a lo largo de toda nuestra vida, Señor. Queremos ser agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú has hecho para que nosotros podamos estar sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Señor, rogándote ahora, Padre, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y estés atento, Señor, a cada una de nuestras peticiones. Hay enfermos en nuestra iglesia, Señor, hay hermanos que están, Señor, también sin trabajo, Padre. Hay personas que quisiéramos que alcanzaran la salvación por medio del sacrificio de Cristo. Tú sabes, Padre, cuál es el anhelo de nuestro corazón y cuáles son nuestras necesidades que tenemos hoy en día, Señor. Queremos pedirte que de acuerdo a tu voluntad, mi Dios, y a tu propósito, tú suplas todas aquellas necesidades que tenemos, Señor. Padre, rogándote que tu palabra primeramente more abundantemente en nuestros corazones y que la pongamos por obra en nuestras vidas, agradeciéndote por la iglesia que tenemos, por nuestros líderes. Señor, que tú sigas bendiciéndoles y dándoles fortaleza, Señor, para seguir adelante con la obra que tú has puesto sobre sus hombros, mi Dios. Padre, gracias te damos porque como iglesia, Señor, si bien estamos separados y no nos podemos reunir todavía, mi Dios, porque esos son tus propósitos, sí, Señor, podemos ver de manera digital la predicación de tu palabra y gozarnos, Señor, como iglesia, entre nosotros, como miembros de esta iglesia cristiana Logan. Gracias, mi Dios, porque sabemos que estamos en el hueco de tu mano y que nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oramos, Señor, por los méritos de aquel que está sentado a la diestra del trono de la majestad en las alturas, intercediendo por nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos,
A continuación otro bloque de alabanzas e inmediatamente después la predicación a cargo de nuestro hermano Filiberto Ángeles. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Oh, gloria a Cristo Jesús. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor, gloria al Rey. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor, gloria al Rey. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor, gloria al Rey. Oh, gloria a Cristo Jesús. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor, Él viene ya. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor, Él viene ya. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor, Él viene ya. Él viene ya, Cristo Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con los mensajes de la primera epístola de Juan. Estamos viendo el capítulo 2. Por favor, vayan a sus Biblias, vamos a ver los versículos 21 y 23. El apóstol Juan nos sigue hablando de los falsos profetas o anticristos, como él les llama, y en este mensaje describe al enemigo de Cristo como el mentiroso, o sea, aquel que no habla con la verdad. Nosotros como creyentes de Cristo tenemos que estar preparados contra estas personas para defender no solamente lo que nosotros consideramos que es la verdad, sino considerando que lo más importante es que sabemos que esto que tenemos que defender es la verdad absoluta de Dios. Pero para poder defender este concepto, primero debemos cuestionarnos. Bueno, ¿y qué es la verdad? Recordemos que esta misma pregunta se la hizo el procurador Poncio Pilato directamente al Señor. Y el Señor es la verdad. Esta pregunta la hizo alguien que en su tiempo seguramente había escuchado mucho sobre el tema, tanto de los filósofos griegos como de los romanos, que hacían tantas conjeturas y tantas discusiones estériles acerca del significado de la verdad. Dudando inclusive, que existiera tal término. La respuesta a esta pregunta nunca la iban a poder encontrar en la sabiduría humana, sino solamente en la sabiduría de Dios. Y era precisamente aquel hombre que en aquella ocasión tenía enfrente el procurador romano y que le podía revelar que él era la verdad. A través de la historia, vemos que los hombres incrédulos han seguido tratando de contestar esta pregunta. La filosofía, la ciencia, inclusive las religiones,
están empeñadas en contestar a esta pregunta. La filosofía busca la verdad respecto al ser. La ciencia busca la verdad respecto al fenómeno. Y las religiones buscan la verdad respecto a Dios. En esta época que nos ha tocado vivir, la sabiduría humana cada vez está más convencida de que no existe tal cosa como la verdad absoluta de ninguna manera. Algunos han sugerido que la verdad es un concepto relativo. En otras palabras, algo puede ser cierto en una situación pero no en la otra. La gente generalmente acepta la verdad absoluta en áreas de la ciencia o de las matemáticas, pero tiende a cuestionar la verdad cuando se trata de cuestiones de moralidad. Por ejemplo, si yo arrojo una piedra al aire, la ciencia me dice que dado el fenómeno de la gravedad, la piedra finalmente va a caer. Y esta es una verdad. En matemáticas, si digo que 2 más 2 son igual a 4, pues también es una verdad. Estos dos acontecimientos son verdades indiscutibles. Pero en el caso de la moralidad, difícilmente se ponen de acuerdo las personas sobre lo que es la verdad. Todo depende de su entorno social o de su entorno cultural, de lo que ellos consideran que es verdad. En este caso es cuando aseguran que la verdad es relativa, que no hay una realidad que sea absoluta, porque dicen que todo finalmente depende del punto de vista que tú tengas. Esta es la conclusión a la que ha llegado el mundo inconverso con relación a la verdad. Para nosotros, hermanos, que hemos estudiado la palabra de Dios, sabemos que efectivamente, fuera de Cristo, fuera de su palabra, no es posible encontrar absolutos. Pero en la Biblia se determina sin discusión que la verdad es un absoluto en la persona del Señor Jesucristo. Y esta verdad, siendo uno de los atributos morales de Dios, puede referirse tanto a su veracidad, es decir, que todo lo que dice es verdad, o a su fidelidad, es decir, al cumplimiento de todas sus promesas. Hermanos, el propósito de este mensaje es tomar en cuenta que si Cristo es la verdad absoluta, nosotros, como sus seguidores, debemos desechar las mentiras de los incrédulos y andar en la verdad de Cristo. Vamos a leer el texto y hacemos una oración. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 21 y 23. Dice la palabra de Dios: No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos en esta mañana que nos sigas permitiendo tener comunión contigo a través de tus enseñanzas y que a través de ellas también tengamos una comunión con nuestros hermanos. Te pedimos que los problemas que aquejan a nuestra sociedad en estos días terminen de cumplir su propósito y que pronto volvamos a tener la satisfacción de tener una cercanía física con nuestros hermanos de la congregación. Pero por lo pronto, te pedimos que a través de tu palabra
podamos seguir siendo edificados en la forma que tú lo determines. Te agradecemos por este momento y que todos sigamos gozando con las enseñanzas de tu palabra, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Veremos en este pasaje que el apóstol Juan desenmascara al enemigo al declarar que los verdaderos creyentes tenemos un conocimiento divino que nos ha de impedir que caigamos en el engaño de los enemigos. En estos puntos he dividido el mensaje. Primero veremos que un verdadero creyente conoce la verdad. Después veremos que también conoce quiénes son los mentirosos. Y finalmente veremos que también conocemos su testimonio. Vamos a la primera parte. En el versículo 21, conocemos la verdad. Juan les escribe a sus discípulos manifestándoles la confianza que tiene de que ellos, siendo auténticos creyentes, no se está dirigiendo como si fueran personas ignorantes de la voluntad de Dios, sino como personas que conocen su verdad. Consecuentemente, con lo que acabo de decir en el versículo 20, de que ellos conocen todas las cosas porque han sido ungidos, Juan reconoce la plena veracidad de sus lectores, de su objetivo, al escribirles. No era que les estuviera informando de una verdad nueva, sino que le estaba confirmando que ellos ya conocían la verdad. De la misma forma, como en una ocasión el apóstol Pablo también dijo: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. De la misma forma, Juan también consideraba así a sus oyentes. Ellos estaban seguros que tenían una verdadera comunión con Dios, con el Dios que es la luz verdadera, con el Espíritu que es el Espíritu de la verdad. No estaba Juan enseñándole a sus lectores nuevas verdades, sino solo recordándoles lo que ya sabían. Juan estaba seguro que sus discípulos tenían la capacidad para no ser confundidos por esos falsos maestros que habían surgido dentro de la misma iglesia con enseñanzas que no eran de Dios. Ellos conocían el Evangelio, conocían la palabra de Dios y reconocían, por ejemplo, lo que dice el Salmo 119, en el versículo 160, que la suma de su palabra era la verdad. En conclusión, hermanos, ellos estaban plenamente conscientes de lo que era la verdad de Dios. Ahora nuevamente me voy a referir a esa pregunta que hice en la introducción. ¿A qué verdad se refería el apóstol? ¿Qué es la verdad? Esa pregunta que, como dije, le preguntó Pilato al Señor. Esta debe ser una respuesta que siempre debemos tener nosotros en la punta de la lengua. A Pilato, como a todo incrédulo, no le interesaba realmente entender qué era la verdad. Seguramente en el tiempo que vivía, él pensaba que no tenía necesidad de conocer la respuesta, así que ni siquiera esperó la respuesta de Jesús. Esta es la misma actitud que los incrédulos tienen respecto a la verdad de Dios. No sienten necesidad de conocerla. Se sienten seguros con lo que ellos consideran su propia verdad.
Pero la respuesta a esta pregunta ya había sido dada por el apóstol a sus discípulos, recordando la narración de su evangelio. Ahí el mismo Jesús había dicho que Él era la verdad. En sus enseñanzas también Juan había dicho que Jesús era lleno de gracia y de verdad, que la gracia y la verdad habían venido por medio de Jesucristo, y que si permanecían en su palabra, conocerían la verdad, y que la verdad los haría libres, y que para Él había venido para dar testimonio de la verdad. En todo momento vemos en la palabra de Dios que está involucrado a Cristo con la verdad. Es posible que el incrédulo en su necedad trate de contradecir la verdad de la palabra de Dios. Pero lo que nunca podrá contradecir es a la misma palabra encarnada. Porque también Juan de esto escribió acerca de Jesús. Recuerden, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14. Y no solo podía asegurar Juan que ellos conocían la verdad, sino que un creyente que ha sido ungido por el Espíritu de Dios puede distinguir aún la verdad del error. Dice el apóstol, porque ninguna mentira procede de la verdad. Así como la luz no puede proceder de las tinieblas, así tampoco puede la mentira proceder de la verdad. Sus discípulos conocían la verdad y podían detectar la mentira exponiéndola a la luz de la palabra de Dios. Juan les advierte en su segunda epístola, en el versículo 10, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Conocedores de la verdad, los oyentes de Juan no podían convivir con aquellos que sabían que no andaban en la verdad. Los creyentes desde su conversión han sido declarados hijos de Dios, por lo cual en Efesios capítulo 4 versículo 25 se les exhorta, se les dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Nosotros, hermanos, somos testigos de nuestro Señor, por lo cual no puede haber falsedad en nuestras conversaciones. Y no solo un verdadero creyente sabe discernir la verdad de la mentira, sino que también conocemos a aquel que es el mentiroso. Esto lo vemos en la segunda parte del mensaje, en el versículo 22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan está haciendo una pregunta sabiendo que ellos conocían la respuesta. ¿Quién es el mentiroso? Juan contesta inmediatamente su pregunta. El que miente es aquel que está en contra de la verdad de Cristo. Todo aquel que contrapone sus ideas a las enseñanzas de Cristo es su oponente. O como dice Juan, es el anticristo. Y nosotros, hermanos, debemos estar preparados para reconocer a esas personas que nos tratan de engañar con sus falsas enseñanzas. El Señor Jesús, como leemos en la Biblia, en el capítulo 14, en el versículo 6, Él dijo que Él era la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo, en Juan capítulo 16, versículo 13, dice que es el Espíritu de verdad. Entonces, cuando hablamos de mentira,
sabemos que esto solamente puede provenir de Satanás, que es el padre de la mentira. Las mentiras más grandes, más perjudiciales que difunde el padre de la mentira en el mundo, es decir, Satanás, siempre son falsedades y errores relativos a la persona de Cristo. A este padre de mentira, vemos en 2 de Tesalonicenses que en los últimos días Dios le va a permitir promulgar su mentira en una forma universal. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo, vendrá con un poder engañoso de Satanás que hará creer las mentiras del anticristo. Y la principal mentira de este anticristo era negar que Jesús era el Cristo. Para Juan, el colmo de la herejía era negar que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Salvador. Reducir a Jesús únicamente a la condición de un simple hombre era atentar contra la raíz misma del cristianismo. Negar tiene el significado de repudiar, de desconocer o de darle la espalda a la verdad. Sencillamente, negar al Padre y al Hijo era contradecir las enseñanzas que Jesús había transmitido por medio de sus apóstoles. Para Juan, la encarnación era el primer dogma de la teología cristiana. Es el centro alrededor del cual se agrupan todos los demás dogmas y a través del cual nosotros seguimos creciendo. Negar que Jesús es el Cristo, o que es el Hijo de Dios, o que vino en carne, invalidaba toda la doctrina del Evangelio. Algunos de estos falsos maestros, que habían salido de la misma iglesia, negaban cosas tan esenciales de la doctrina como que Jesús hubiera nacido de una virgen, o que Jesús hubiera resucitado al tercer día de su muerte, o que había ascendido a los cielos y ahora estaba a la diestra del Padre, o que había prometido que Él volvería y regresaría en los últimos tiempos. Otras de sus negaciones era que el Jesús terrenal no había sido el Cristo que había sido profetizado. O aceptaban que solo había sido un hombre extraordinario, pero no Dios. O que sí, Él había sido el Cristo, pero solo había habitado temporalmente en el cuerpo de Jesús. Pero los discípulos de Juan sabían que el fundamento de su fe era precisamente la afirmación de que ese Jesús de Nazaret, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordemos a Pedro, como él en Juan capítulo 6, versículo 69, lo declaró enfáticamente. Él dijo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos de Juan sabían todas estas cosas y por eso no se dejaban engañar. Pero además, habían identificado a los mentirosos porque conocían su testimonio. Esta es la tercera parte del mensaje, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Conociendo la verdad de Cristo y descifrando la mentira, podían identificar muy bien quiénes eran los mentirosos y las consecuencias de sus creencias. Aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Al rechazar al Hijo, estaban rechazando en forma automática al Padre. Los falsos maestros pensaban que tenían un conocimiento superior sobre Dios, superior al resto de toda la iglesia. Creían que no necesitaban a Jesús,
porque decían que ellos tenían una relación especial con Dios por medio de un conocimiento privilegiado que ellos tenían. Pero Juan los saca de su error al decirles que negar al Hijo era también negar al Padre. Y no tener ni al Hijo ni al Padre significaba que tampoco tenían la salvación. El apóstol Pedro dijo en su segunda epístola, en el capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos la destrucción repentina. Nada podía ser más perjudicial para estos falsos maestros que sus propias mentiras, que los habrían de llevar a la perdición eterna. Estos hombres podrían argumentar que ellos verdaderamente creían en Dios, pero que no consideraban que Jesús fuera realmente su Hijo y que por tal razón ellos no le rendían adoración como al Padre. Pero Juan escribe que no puedes separar tu relación con el Padre independientemente de Cristo, porque ambos son uno mismo. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Si los herejes pensaban que ellos podían tener a Dios, como dice el pasaje, sin creer en Jesús, estaban completamente equivocados. Si no hay Hijo, no hay Padre. En su epístola, Juan enseña que el Padre y el Hijo están íntimamente relacionados. En esta misma epístola, en el capítulo 5, versículos 10 y 11, Juan dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Juan termina este pasaje con una declaración contundente. Hay solamente dos caminos. O confiesas que Jesús es el Cristo, o niegas que Él sea el Hijo de Dios. Y confesar a Cristo equivalía a admitir, a reconocer y a declarar a Cristo como su amo y como su Señor. En Mateo capítulo 10, versículo 32, Jesús dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Las personas, cuando se convertían, confesaban que Jesús era el Mesías. Confesaban que Jesús era el Hijo de Dios, que Él se había encarnado y que Él era el Señor. Y esta declaración contundente la hacían a pesar del peligro que en su tiempo podían pasar cuando hacían esta declaración, pues los gobernantes judíos ya habían dispuesto que si alguien confesaba que ese Jesús era el Cristo, que fuera expulsado de la sinagoga. Pero por otro lado, el apóstol Pablo los incitaba diciéndoles que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar a Cristo era desechar las cosas materiales, como el solo poder asistir al templo, para ir en pos de las cosas que eran eternas. Aquellos que rechazan a Jesús como la fuente de conocimiento de Dios se privan del acceso al Dios cristiano.
y se quedan aislados de la protección del Padre. Tener al Padre, como dice nuestro pasaje, es mucho más que solo afirmarlo o reconocerlo. Literalmente quiere decir tener a Él como su propio Padre, estar en comunión de vida con Él y sentirse y ser verdaderos hijos de Dios. Esto también Juan lo escribió en su Evangelio. Mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero estas personas no conocían quién era Jesús. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 7, Jesús dijo: si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta era una afirmación muy profunda, como todas las que están relacionando con esta misteriosa unión que hay entre el Padre y el Hijo. Una paráfrasis de este texto sería: si me conocieras más correcta y plenamente como el Mesías divino, entonces conocerías más del Padre, al que estoy inseparablemente unido. Nadie puede conocerme verdaderamente si no conoce al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Jesús, el mediador enviado por Dios, había venido para hablar las palabras y realizar las obras de Dios. Y estas palabras y acciones hacían que Él revelara al Padre. En el Hijo tenemos la revelación final de Dios. Así como es cierto que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, también es cierto que el que no ha visto al Hijo no ha visto al Padre. Jesús también dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 10, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esta expresión tiene sentido solo si el Padre y el Hijo son una esencia. O sea, en todos sus atributos divinos. El Padre y el Hijo no existen aparte como individuos o entidades. Al hablar el Hijo, está expresando la voluntad del Padre porque ella es también su propia voluntad. En este sentido, cuando el Hijo habla, se realizan las obras redentoras del Padre y sin embargo, las obras del Padre no se limitan solamente a las palabras del Hijo. También incluyen todas las señales y todos los milagros que hizo. Aunque el Hijo y el Padre son dos personas distintas en la Trinidad, existe una unión tan misteriosa entre ellos que quien ve y conoce al Hijo en un sentido, ve y conoce al Padre. Como dice en Hebreos en el capítulo 1, versículos 2 y 3, que fue el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. Reiteradamente, Jesús los convocó a que creyeran en su palabra y en sus obras, que eran las del mismo Padre. Él lo dijo también en Juan capítulo 10, versículos 37-38, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hermanos, concluyendo, confesar a Cristo no solamente es cuestión de palabras sin sentido, como cuando le dicen a una persona que haga una oración y que con eso ya tiene su salvación. Confesar a Cristo se enlaza íntimamente con la confesión del pecado. Confesar que Jesucristo es Señor
es para que le demos la gloria a Dios el Padre. Ahora bien, la confesión no solo incluye las palabras pronunciadas delante de los hombres, sino la obediencia que se hace visible en el testimonio de nuestras vidas. Hermano, no es lo que digas, sino lo que crees y lo que haces. El apóstol Juan no nos ha hablado en este pasaje de la evidencia del que es realmente un creyente, del que es un cristiano, del que tiene una fe verdadera, el que ha hecho una confesión verdadera. Dios es la esencia de la verdad, y esta cualidad debe reflejarse en cada uno de nosotros. La falsedad es condenada en la Escritura, pero la verdad es alabada y es defendida. Dios se complace en que andes en la verdad, hermano, en que andes en la honestidad, porque estas son las marcas de un verdadero cristiano. Así que nosotros, hermanos, debemos, como dice este pasaje, ser de la verdad. Somos los que hemos oído la verdad de Dios y somos los que obedecemos la verdad de Dios. Y siendo verdaderos, será como se cumplan las palabras de Pablo, que dijo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, de que la iglesia es vista como la columna y baluarte de la verdad. De manera que el testimonio de la iglesia se forma con el testimonio de cada uno de sus congregantes. Quienes dice Pablo en Efesios 4:25, que desechando la mentira, hablan verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y sobre esta declaración, Juan también agrega, porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no estamos practicando la verdad. Y también nos expresa de esta manera, el que dice yo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. De modo que confesar a Cristo no es solamente decirlo verbalmente, sino andar en su verdad, porque la mentira destruye la confianza entre los hombres, oscurece el entendimiento y lleva a la destrucción eterna. Hermanos, el andar en la verdad de Cristo es proclamarla con nuestra vida, sobre todo porque estamos viviendo en una época de incredulidad suprema. Nadie acepta la verdad por muy clara que se la expongamos. Y nosotros estamos llamados a testificar esa verdad, viviendo como vimos que Cristo la vivió. Los creyentes somos hijos de Dios y no podemos negar a nuestro Dios con la mentira. La falsedad es condenada en las Escrituras, pero la verdad siempre ha sido alabada. Dios se complace en la verdad, en la honestidad, que son las marcas de una persona recta. La práctica de la verdad es fundamental para toda relación humana y, en consecuencia, para toda convivencia social, y debe ser la manifestación de la obra que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Quien está en la verdad no solamente la cree, sino que también la pone en práctica. La verdad no es un concepto abstracto, como dicen los incrédulos, solo como contrario a lo falso, sino que es la revelación última, que es de Dios mismo. Se relaciona estrechamente con la persona de Jesús, por ser Él la manifestación perfecta y suprema de Dios. Y todos nosotros, hermanos, estamos llamados a dar testimonio de esa verdad. Jesús dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.
Es decir, obedece mi voz. Andar en la verdad significa andar conforme a la palabra de Dios. Cuando andamos de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, otros lo verán y de una u otra forma serán influenciados por el testimonio de nuestras vidas. Significa también andar de acuerdo con la sana doctrina. Para el cristiano no es una opción el obedecer la verdad. No lo tome solamente como un privilegio, es una demanda directa de Dios. No es si nos parece bien o nos parece mal. No es porque el pastor nos ha dicho que tenemos que andar en la verdad. No es por lo que piensen de nosotros los demás hermanos de la congregación. Es porque Dios lo exige. Jesús nos exhortó y nos dio una promesa. Él dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos, hermanos. Señor, nuevamente te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Te rogamos, Señor, que quites de esta tu congregación de Aragón toda superficialidad para llevar a cabo tus mandamientos, y que verdaderamente seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos la sal que pueda preservar la pureza de tu palabra. Que la confesión de creer en ti y en tus mandamientos vaya más allá de lo que solamente pueden pronunciar nuestros labios, y que el mundo sepa por nuestro testimonio que tú, tu Hijo y tu Santo Espíritu han cambiado nuestras vidas para bien, y que podamos representar un ejemplo de las bendiciones que tú has dado a aquellos que no te hemos negado. Te agradecemos la enseñanza de este día, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi
mi alma guardará, alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y
dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Le damos gracias a Dios por su palabra. Y ahora es tiempo de orar por las ofrendas. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice que en gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Vamos a orar, mis hermanos. Nuestro Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos, mi Dios, que de corazón, porque hemos apartado, Señor, una parte de lo que tú nos das para participar en la ofrenda, Señor. Queremos pedirte, mi Dios, que tú bendigas las ofrendas que se han de levantar en estas mañanas, Señor. Padre, que les des entendimiento y sabiduría a nuestros hermanos para que las administren de acuerdo a tu voluntad. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y Padre, permite que, Señor, siempre tengamos en nuestra mente que tú nos das todo, Señor, que tú nos provees todo lo necesario, mi Dios. Y que de eso que tú nos das, Señor, debemos de participar contigo en este gran servicio y ministerio que es ofrendar para tu obra. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos pueden depositar sus ofrendas en la cuenta que aparece en sus pantallas. Y finalmente, mis hermanos, les recordamos los estudios que se están dando de manera digital. El miércoles a las 7 p.m. cada 15 días es el estudio de varones por la plataforma Meet. El próximo estudio de varones es el miércoles 2 de septiembre. El mismo miércoles a las 8 de la noche es la reunión de oración. El viernes a las 7 de la noche es el estudio de mujeres en general. El sábado a las 11 de la mañana, escuelita dominical. Y el domingo después del servicio de adoración es el estudio de jóvenes. Los que no puedan acceder a la conexión por Zoom pueden ver los estudios por Facebook o por YouTube. Y mis hermanos, pues hemos llegado al final de nuestro servicio de adoración y vamos a despedirnos. Nuestro Dios y Padre, queremos agradecerte, mi Dios, la oportunidad que nos das de podernos congregar de manera virtual para escuchar tu palabra, Señor. Bendice, Padre, a nuestra iglesia como lo has hecho hasta el día de hoy. Y Padre, que nosotros estemos comprometidos, mi Dios, a guardar tu palabra, a meditar en ella, a ponernos en oración. Y sobre todo, Padre, como dice tu palabra, no descuidar esta salvación tan grande, mi Dios, que tú nos has dado por medio del sacrificio de Cristo. Porque ahora somos parte de tu familia, Señor, y tú nos has dado vida eterna. Agradecidos estamos contigo por todas las bendiciones. Y Señor, permítenos que el próximo domingo estemos reunidos también para alabar tu nombre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén.
mis hermanos, que Dios les bendiga.